Bueno, buenas tardes a todos, hermanos. El Señor os bendiga. Veo por aquí, no sé si a mí me sale todos los que están conectados, pero sí veo que hay algunos que estáis conectados ya. Supongo que Josefa está conectada porque no suelo verla, pero siempre me dice que ella lo ve bien. Así que hola, Josefa. Hola, Rafi. Estoy viendo aquí algunos que estáis conectados. Fran, Reader, hola, ya veo que estás escribiendo por aquí. Que el Señor os bendiga. Bueno, buenas tardes a todos, queridos hermanos. Seguimos adelante, seguimos en la brecha, aunque estamos confinados en casa, pero eso no nos impide seguir adelante, pues no solamente celebrando nuestros cultos. El viernes fue una bendición poder celebrar la Santa Cena todos los hermanos juntos, al mismo tiempo, cada uno en nuestra casa, convirtiendo cada una de nuestras casas en una pequeña iglesita. Eso es una bendición lo que estamos haciendo, porque el Señor quiere que en cada casa sea realmente una iglesia, que cada casa sea un lugar donde el Espíritu Santo se mueva. Y el hecho de hacer la Santa Cena todos juntos y al mismo tiempo cada uno en nuestras casas, pues fue una enorme bendición. La semana pasada estuvimos viendo un tema, el bautismo en el cuerpo. Hace 2 semanas vimos el bautismo en agua. Amén. Y hoy vamos a ver el bautismo en el Espíritu Santo. Antes de comenzar esta enseñanza, espero que algunos pues la hayáis también ido leyendo durante esta semana. Vamos a hacer una oración. Aquí en casa pues también estamos, aunque solo salgo yo en la pantalla, pero estamos todos con la Biblia en la mano para aprender, y no solo aprender, sino que anhelamos experimentar todo lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Amén. No le escucho allí. Amén. Sí, amén. Bueno, aunque no os puedo ver, sé que estáis ahí. Me parece la canción. Aunque no te puedo ver, sé que estás aquí. Amén. Te puedo sentir. Podemos sentir al Señor y también podemos sentir a los hermanos que estamos cada uno en nuestra casa. Vamos a orar. Amén. Aquí en casa vamos a orar también. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu presencia entre nosotros, Señor. Gracias porque tú tienes, Señor, un propósito con cada una de nuestras vidas. Yo bendigo, Señor, en esta tarde a mis hermanas y a mis hermanos que están con ese anhelo de aprender más de tu palabra, Señor, que están ahora pendientes de esta señal, Señor, y a los que quizá vayan a ver esta enseñanza en otro momento, en otro lugar, incluso en otros países, Señor. Bendice a los que están viendo ahora esta enseñanza, Señor. A mis hermanos que están ahí ahora en vivo y a los cualquiera que vaya a ver esta enseñanza posteriormente. En el nombre de Jesús, yo bendigo tu vida. Padre, que tu Espíritu Santo se derrame sobre nosotros, que la enseñanza de hoy no sea una enseñanza solamente teórica, sino que se convierta en algo práctico. Porque lo que tú quieres, Señor, es llenar a tu iglesia del Espíritu Santo. Tú quieres no solamente llenar, tú quieres traer el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre tu iglesia. Porque cuando acabe todo esto, Señor, tú estás queriendo que tu iglesia se levante en el poder de tu Espíritu Santo. Así como tú llevaste a Jesús al desierto por 40 días, una cuarentena, donde estuvo sin comer pan, sin beber agua, y estuvo resistiendo cualquier embate, cualquier tentación de Satanás y las tentaciones también del propio cuerpo, que sentía hambre y que sentía sed. Pero, Señor, después de esa cuarentena de ayuno y oración, dice tu palabra que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Y yo creo, Señor, que esta es una oportunidad que tú estás dando a la iglesia. Ojalá todos la aprovechemos, una oportunidad no para estar perdiendo el tiempo, sino también una oportunidad para poder buscar tu rostro, Señor, para poder en esta cuarentena entrar en tu presencia y volver de esta cuarentena como Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Señor, en esta tarde abre nuestro entendimiento. Yo reprendo toda mentira de Satanás en las mentes, reprendo toda mentira, todo aquel espíritu de distracción que quiera venir para impedir recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Amén. Dios bendiga a los que os vais incorporando. Bueno, pues estuvimos viendo hace 2 semanas, estuvimos viendo la enseñanza sobre el bautismo en agua.
El bautismo en agua, bueno, no lo vamos a ver otra vez, ya estuvimos viéndolo, y además la enseñanza está ahí grabada. Si alguien no recibió la enseñanza del bautismo en agua, pues la puedes ver. También estuvimos la semana pasada hablando del bautismo en el cuerpo. Qué bendición ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, no es algo que hacemos de forma individual o independiente, en el sentido de que nuestra entrega sí es individual, pero pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Nosotros no podemos hacer la vida cristiana como el llanero solitario a nuestro aire, sino que necesitamos entender que somos parte de un cuerpo y que todos tenemos dones y que todos tenemos un lugar y una función para que la obra del ministerio, la obra de la iglesia, se pueda llevar adelante. Todos somos parte. Es como una gran construcción que hay muchas subcontratas, muchos trabajadores. Unos trabajan con el metal, otros trabajan con la madera, otros trabajan con el ladrillo, otros con el cemento. En fin, cada uno con su parte, pero todos están haciendo una gran obra. Así somos el cuerpo de Cristo, somos miembros cada uno en particular, de forma independiente e individual, pero somos parte de un cuerpo. Por eso también es muy importante el ser parte del cuerpo de Cristo. Es importante que nosotros entendamos que en el cuerpo también Dios trata con nuestro carácter. La manera en que Dios forma en nosotros el carácter de Cristo, porque recuerda que ese es el objetivo que todos tenemos. El objetivo es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, llegar a ser como Cristo. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta. La meta de un cristiano no es cantar en el púlpito, no es tocar una guitarra o un piano o una batería. Esto no es el objetivo que debemos de tener si estamos en una iglesia. El objetivo no es subir a un púlpito, predicar, enseñar y que todos nos vean. Eso no es lo que Dios quiere. Dice la palabra de Dios, lo vimos la semana pasada, que estamos en el cuerpo y que nuestra meta, nuestro objetivo es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que nosotros no tenemos que ir a una iglesia y ver a una persona y tratar de ser como él, sino que a quien tenemos que mirar es a Cristo y llegar a ser como Cristo. Y en ese proceso que Dios tiene con nosotros, entran en juego las relaciones. Cuando tú estás en la iglesia, va a haber hermanos a los cuales soporta, te caen muy bien, y va a haber otros a los que no soporta o te caen muy mal. Bueno, pues si hacemos cada uno un grupito solo con los que nos caen bien y nos olvidamos de los que no nos caen tan bien, nos estamos equivocando, porque ese no es el propósito de Dios. Lo que Dios quiere es que nos estimemos unos a otros como superiores a nosotros mismos. Y es más, aquellos que no nos caen bien son las personas que Dios ha puesto en la iglesia para tratar con tu carácter, para tratar con tu orgullo, para tratar con tu egoísmo, para tratar con tus pensamientos y razonamientos que no son correctos. Y la única manera que Dios tiene para tratar con nosotros es ese roce de unos hermanos con otros. Ahí está el amor de Dios, que cubre multitud de falta, y como dice la palabra de Dios, soportando lo uno a los otros con amor. Amén. Así es que cuando tenemos un problema con alguien en la iglesia, la solución no es salir corriendo, sino que es saber que Dios quiere tratar conmigo y seguro que también quiere tratar con esa otra persona. Y de esa manera Dios va tratando con nuestro carácter. Pero vamos a pasar adelante. Hoy estamos en el paso 7. Hoy estamos con el bautismo en el Espíritu Santo. Un saludo a los que os estáis incorporando. Veo por aquí también a Wilmer. Dios te bendiga y bendiga a Honduras. También está Marta, Jensi. Ahora bien, se acaban de conectar los hondureños. Que Dios bendiga a Honduras y los guarde y los proteja también de lo que está sucediendo. Y en Costa Rica también, y en Nicaragua también. Tenemos hermanos en todos estos países. Así es que Dios guarde estos lugares y guarde a nuestros hermanos de toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver el bautismo en el Espíritu Santo. Hemos hablado, como decía, del bautismo en agua, del bautismo en el cuerpo de Cristo, y ahora vamos a hablar del bautismo en el Espíritu Santo, leyendo
la enseñanza que tenemos por escrito, que tú tienes ahí también, en la página 23, el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo fue profetizado por el profeta Joel y fue luego confirmado por el apóstol Pedro, y también fue llamado así, bautismo en el Espíritu Santo, por Juan el Bautista. Vamos a ver lo que dice la Escritura en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 al 31. Y lo vamos a comparar con lo que dice el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 14 al verso 21. Amén. Dice la palabra del Señor aquí en Joel 2:28. Aquí es donde fue profetizado ese derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Mira, en el libro de Joel, lo tienes en la propia enseñanza por escrito, este versículo. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día glorioso y espantoso de Jehová. Amén. Es muy interesante. Vamos a leer lo que dice Hechos y ahora voy a comentar algo acerca de esto. En Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos el día de Pentecostés, en el versículo 14 en adelante, Pedro recordó estas palabras del profeta Joel. Es más, Pedro dijo que en ese día de Pentecostés se estaba cumpliendo esa palabra profética. ¿Amén? Dice que Pedro, poniéndose en pie con los 11 discípulos, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios o borrachos, como vosotros suponéis. Se está refiriendo Pedro a que los discípulos habían recibido el Espíritu Santo y estaban hablando en otras lenguas. La gente pensaban que estaban borrachos. Entonces Pedro dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Es decir, lo que está ocurriendo, ese bautismo que vino sobre los discípulos, esa llenura del Espíritu Santo, Pedro la relaciona con la profecía de Joel y dice: esto es lo que dijo el profeta Joel. Y ahora Pedro dice lo que hemos leído antes. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Bueno, es muy interesante que estemos dando esta enseñanza precisamente en este tiempo, porque es algo profético para nosotros también. El profeta Joel anuncia una palabra de un derramamiento del Espíritu Santo, como hemos leído, y si te das cuenta, el texto comienza diciendo: y después de esto derramaré de mi espíritu. ¿Después de qué? Si uno lee el libro de Joel, vas a encontrar el contexto. ¿Después de qué derramaré mi espíritu? El libro de Joel narra un periodo en el tiempo donde el pueblo de Israel estaba viviendo una crisis de un calibre impresionante. Era una crisis donde no había lluvia, por tanto no había cosecha, no había aceite, no había trigo, no había pan, no había absolutamente nada. Era una crisis de una envergadura mucho más fuerte de lo que estamos nosotros experimentando en este momento. Quizás dentro de un tiempo experimentemos algo similar o mayor, pero en este momento aún no hemos llegado a las dimensiones de la crisis, de la sequía, de la devastación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Entonces el profeta Joel se levanta como una voz profética enviado por Dios, porque en medio de cualquier sequía, en medio de cualquier crisis, siempre Dios va a tener una palabra para su pueblo. Dios nunca nos va a abandonar. Amén. Es más, Dios usa las crisis
para tratar con su pueblo. Es más, muchas crisis, o la gran mayoría, al menos lo que yo veo en la palabra de Dios, todas esas crisis que vinieron fueron más bien por causa del pueblo de Dios. Hoy nos damos cuenta que la iglesia del Señor estaba cada vez asumiendo más la corriente del mundo dentro de las iglesias. Iglesias donde había mucho entretenimiento, pero poca oración. No me cabe duda que si hoy el Señor viniera a muchas de las iglesias que hoy están cerradas, me atrevería a decir incluso a la mitad o más de la mitad, probablemente el Señor también volcara nuestras mesas y nos acusara diciendo cueva de ladrones. Él, cuando fue al templo, se encontró que en el templo no había lo que tenía que haber y sacó de allí a latigazos a los escribas, fariseos, a los maestros de la ley, acusándolos de cueva de ladrones. Él dijo: habéis hecho de mi casa una cueva de ladrones y mi casa será llamada casa de oración. Eso es de lo que más carece la iglesia. Te vas a dar cuenta que la mayoría de las iglesias a la oración se le da una parte muy pequeña, a veces para empezar el culto y luego para terminar el culto. Pero realmente, como dice la palabra, ¿dónde están aquellos que claman noche y día? En esas iglesias que 24 horas hay gente dentro de ese lugar clamando, ayunando, orando noche y día por una visitación del Espíritu Santo. Toda visitación del Espíritu Santo ha sido precedida precisamente de ayuno y oración. Si tú ves lo que pasó aquí cuando Joel dice: después de esto derramaré mi espíritu, se está refiriendo a después de un periodo de ayuno y oración, porque como consecuencia de esa gran sequía que había y de esa crisis económica en el pueblo de Israel, el profeta Joel viene no por su cuenta, sino porque Dios lo envía con una palabra y le dice: Joel, da esta palabra al pueblo. Y Joel le da una palabra al pueblo diciendo: rásguense las vestiduras, convoquen asamblea, convoquen a los ancianos, convoquen a las mujeres, convoquen a los niños, convoquen a los que maman, los que están recién casados también convóquenlos y ayunen, oren, lloren, humíllense en la presencia de Dios, porque Dios perdonará a su pueblo y traerá tiempos de refrigerio y abrirá los cielos y devolverá todo aquello que a la langosta, que todas las plagas habían devastado en Israel. Por tanto, crisis, ayuno y oración, derramamiento del Espíritu Santo. Cuando vemos en el libro de los Hechos, que lo hemos leído, también el Espíritu Santo se derramó ahí. Fue después de un periodo también de ayuno y de oración. Jesús le dijo a sus discípulos: quédense en Jerusalén, no os mováis hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ellos quedaron dentro de una casa, y en esa casa, en un lugar alto, en el aposento alto, ahí estaban los discípulos, aproximadamente 120 discípulos, orando, ayunando, y el Espíritu Santo se derramó. Amén. Entonces, estamos en un tiempo profético, porque esta palabra profética de Joel, muchos pueden decir: bueno, ya se cumplió en el tiempo de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Y sí es verdad, pero toda palabra de Dios profética te vas a dar cuenta que tiene doble cumplimiento. Siempre hay un cumplimiento en un tiempo y un cumplimiento en un último tiempo. Es lo que llama la palabra de Dios la lluvia temprana y la lluvia tardía. Es decir, es palabra profética con doble cumplimiento. Lo que recibieron los discípulos el día de Pentecostés fue la lluvia temprana, fue el comienzo del cumplimiento de derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero si te das cuenta, en el libro de Joel hay una parte que dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Qué bendición ver a nuestros hijos llenos del Espíritu Santo. Eso es una promesa de Dios. Los ancianos soñarán sueños, es decir, que no estarán jubilados en la iglesia sin nada que hacer. También los ancianos serán llenos del Espíritu Santo. Los jóvenes verán visiones, es decir, es un derramamiento intergeneracional. Niños, jóvenes y ancianos.
También dice sobre los siervos y sobre las siervas. En una cultura judía machista, ¿quién podía imaginarse las mujeres llenas del Espíritu Santo? Aquí está hablando sobre los siervos y sobre las siervas. Es decir, es un derramamiento del Espíritu intergeneracional, niños, jóvenes, ancianos, pero también es un derramamiento del Espíritu Santo sin mirar si el sexo, si es hombre, si es mujer, sino que es sobre toda carne. Pero luego dice, daré prodigio en el cielo y la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Bueno, qué duda cabe que cuando Cristo fue crucificado, el sol se hizo tiniebla y la luna se tiñó de sangre. ¿En qué sentido? Bueno, en sentido literal. Dice la Biblia que a las 3 de la tarde que Jesús que murió en la cruz del Calvario, se hicieron tinieblas. O sea, era de día y de repente cuando Cristo muere, ¡pum!, se hace de noche. De hecho, hubo un soldado romano, unos soldados que estaban allí y cuando vieron lo que estaba ocurriendo, dijeron verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, porque se dieron cuenta que su muerte ocasionó tinieblas en la tierra. Pero también la luna se convirtió en sangre. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo fue derramada en ese momento. Es una manera de ver ese cumplimiento también en el tiempo como lluvia temprana. Pero qué duda cabe que ahora estamos en un tiempo profético del cumplimiento del fin, porque dice, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es decir, antes de que Dios venga y juzgue a las naciones, vamos a ver varias cosas. Una, que el Espíritu de Dios se va a derramar sobre toda carne de una manera impresionante. O sea, va a haber un avivamiento poderoso de la iglesia, con poder, señales, prodigios, maravillas, milagros. Pero también al mismo tiempo vamos a estar viendo situaciones como estamos observando ahora. Pueden ser pandemias, pueden ser catástrofes en la tierra, terremotos, temblores, volcanes que entrarán en erupción, desbordamientos, tsunamis, qué sé yo. Pero también habla de que el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Es decir, va a haber fenómenos. ¿Quién sabe si quizá un asteroide pasa cerca de la Tierra liberando algún tipo de sustancia que se queda en el ambiente, creando una especie de tinieblas o un enrojecimiento en el ambiente y de noche la luna se vea totalmente roja y haya tinieblas en la Tierra? Habrá señales en el cielo. Es decir, no sé si me estoy explicando. Estamos en un tiempo profético donde, por una parte, hay una situación de crisis tras crisis que va a venir cada vez más acelerado sobre la tierra. Eso va a derivar en que la iglesia se meta en oración y ayuno y va a haber el gran último derramamiento del Espíritu Santo antes de que Cristo venga, y se van a dar este tipo de fenómenos también de señales en el cielo, como hemos leído. Volviendo al bautismo en sí del Espíritu Santo, veía interesante por el tiempo, el periodo en el que estamos dando esta enseñanza, pues también hablar un poco sobre el mensaje profético que viene también y viene relacionado con la llenura del Espíritu Santo que Dios quiere derramar en estos días sobre la iglesia. Además la necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para los tiempos que vienen. La iglesia, hasta ahora, los cristianos han podido decir tengo fe en el Señor, pero en el fondo tenían fe en su trabajo, en el país donde viven, en la economía o en la política, y teníamos muchos lugares donde poner nuestros pies, aunque declaramos tengo fe en el Señor, pero al mismo tiempo nos estábamos agarrando a esa seguridad que nos da el entorno donde vivimos. Pero va a llegar un momento donde si no estamos llenos del Espíritu Santo y viendo visiones y viendo sueños y teniendo palabra profética, como dice aquí, día y noche, no vamos a poder sostenernos para lo que viene en adelante. Bien, también dice en Marcos capítulo 1, verso del 8 al 11, ahí está anunciado por Juan el Bautista ese derramamiento del Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, hablando de Cristo, él os bautizará
con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado en agua por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma descendía sobre él, y vino una voz desde el cielo que le decía, que dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. O sea que el bautismo del Espíritu Santo fue profetizado por el profeta Joel y también fue anunciado por Juan el Bautista directamente. Pasamos al siguiente punto, la importancia del Espíritu Santo. Precisamente ayer aquí estuvimos leyendo muchos capítulos del libro de Lucas, en el día de ayer que estuvimos ayunando y orando, y son muchos textos que hoy vamos a ver aquí. La importancia del Espíritu Santo. Algunos aspectos importantes del Espíritu Santo en Juan el Bautista. Vámonos al libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo del 13 al 15. Lucas, capítulo 1, del 13 al 15. Raquel, ¿lo tienes tú ahí? ¿Lo lees fuerte? Lo va a leer Raquel, aunque no se ve, está aquí detrás. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Juan. Es el 15, ¿no? Y tendrás gozo y alegría, y muchos regocijarán en su nacimiento. A ver, repítelo más claro. Es el segundo versículo. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Amén. Amén. Ahí está el Señor anunciándole, en el mismo momento en que le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, en ese mismo momento ya el Señor trae la promesa de que ese niño tendría gozo y alegría y que muchos se regocijarían en su nacimiento. Amén. Luego, más adelante, en el versículo 44 de Lucas, dice, ¿lo tiene ahí Miriam? ¿No? Lo leo yo. Dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Amén. Versículo 44, Lucas capítulo 1. Es decir, María, que estaba embarazada de Jesús, fue a visitar a Elizabeth, que estaba embarazada de Juan el Bautista. Cuando María llega a la presencia de Elizabeth, dice la Biblia que el niño, Juan el Bautista, en el vientre de Elizabeth, se removió, porque sintió la presencia de Jesús. Y dice ahí que tan pronto como María saludó a Elizabeth, la criatura saltó de alegría. Es decir, y dice más adelante, dice precisamente que había sido llena del Espíritu Santo. Amén. Fíjate que la reacción de Juan en el vientre de su madre fue alegría. Se gozó. Vamos a ver lo que dice Marcos, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Marcos capítulo 1, versículos del 8 al 11. Dice así, Juan el Bautista dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Jesús os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció que aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea, fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino la voz desde los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Es decir, estamos viendo que el Espíritu Santo trae gozo y alegría. Estamos viendo también que Juan el Bautista anunció sobre Jesús. Después vemos también que anuncia en Juan capítulo 1, verso 29, Juan capítulo 1, versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Juan el Bautista anuncia que Jesús es el Cordero de Dios. Un poco más adelante, en el versículo 33, dice: yo no le conocía, pero el que me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Aquí vemos cómo Juan, ya en el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo, y después Juan mismo anunció que Jesús era el enviado, que Jesús era el Cordero y que Jesús es el que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Amén. Más adelante, en el Evangelio de Lucas, nuevamente, vamos de nuevo al Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 35. Fijaros que todo lo que Jesús hizo en la tierra fue precisamente por el Espíritu Santo. Algunos piensan que Jesús, como era Dios, pues por eso hacía las cosas que hizo. Pero no es así. Dice la palabra que Jesús, antes de venir a la tierra, se despojó de toda su gloria, de su condición divina. Es decir, él se despojó. Nadie le quitó la gloria. Él a sí mismo dice que se despojó de su gloria. Y se hizo hombre, verdaderamente hombre. La única diferencia es que no hubo pecado en su vida. No fue engendrado como los demás, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Aún su nacimiento fue gracias a la obra del Espíritu Santo. Amén. En Lucas, y eso es lo que vamos a ver ahora precisamente, en Lucas capítulo 1, verso 35. ¿Alguien lo tiene aquí? Miriam, venga, pues léelo. Si quieres leer alguno, vente más cerquita. Mira, allí no se te oye. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Desde ahí también se escucha, Cuando Dios anuncia a María el nacimiento de Jesús, que ella iba a quedar embarazada, lo hace precisamente y le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo, por tanto, desarrolló un papel en la vida de Jesús importantísimo. El mismo engendramiento, la fecundación de Jesús en el vientre de María, la realizó el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más hizo el Espíritu Santo a través de Jesús o en la vida de Jesús? Pues como hemos leído antes, en Lucas 1:44, no lo vamos a leer otra vez, Jesús bautizó, ¿lo tenemos aquí? Bueno, pues vamos a leerlo, Lucas 1:44. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Amén. Ahí está Elizabeth diciéndole a María: cuando escuché tu saludo, sentí, como dice, alegría en mi vientre. Alegría, gozo. ¿De dónde venía el gozo? El gozo viene del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo. María tenía a Jesús, no fue María la que trajo el gozo sobre Juan o sobre Elizabeth, fue lo que María tenía dentro. Jesús, Jesús bautizó, él es quien bautiza con el Espíritu Santo. Juan lo dijo después, es Jesús, no es María, no es nadie, no es el hombre, es Jesús quien bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Y ya desde el vientre de María, sin haber nacido, ya bautizó en el Espíritu Santo a Juan el Bautista. Amén. Después también el Espíritu Santo engendró a Jesús. Jesús bautizó a Juan desde el vientre de María al vientre de Elizabeth, y esto pues también llenó del Espíritu a María y a Elizabeth, lógicamente. Pero también en Marcos capítulo 1, versículo 8, si alguien lo tiene, me dice amén y lo lee rápido, y si no, lo leo yo para no perder mucho más tiempo. En Marcos, tengo aquí a las 3 haciendo el esgrima bíblico. Sky lo va a leer, Marcos capítulo 1, 8. versículo del 8 al 11. Yo los bautizo con agua, pero ellos bautizan con el Espíritu Santo. Cierto A día, ver, vamos a ver, más despacito y más claro. Yo os bautizo, a ver. yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Cierto Amén. día, Jesús llegó a Nazaret de Galilea, y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él, como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Lo hemos leído antes. Es decir, Jesús
ahora cuando sale del bautismo en agua, el Espíritu Santo viene sobre Jesús. Es decir, el Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María. Ahora el Espíritu Santo viene sobre la vida de Jesús cuando sale del bautismo. Ahora más adelante, en el capítulo 4, versículo 1, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, porque él había sido lleno del Espíritu Santo, ya cuando salió del río Jordán, el Padre confirmó esto sobre su vida, y lleno del Espíritu Santo, dice que volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, mira qué interesante, cuando el Espíritu Santo viene sobre Jesús, llena a Jesús y ahora guía a Jesús. Dice que fue guiado por el Espíritu Santo. Todo esto lo estamos enseñando no solo para que veamos lo que el Espíritu Santo hizo en la vida de Jesús, sino lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Amén. Y en mi vida. Él no solo quiere engendrarte, porque Él nos ha engendrado también. Hemos nacido de nuevo gracias al Espíritu Santo. No solamente quiere llenarte, sino que quiere guiarte. Amén. Después, un poquito más adelante, el Espíritu Santo guió a Jesús. ¿Sabéis dónde lo guió? Al desierto. Lo llevó a estar 40 días y 40 noches, a una cuarentena, a un ayuno. ¿Será que el Espíritu Santo nos está guiando a nosotros a través del coronavirus a tener una cuarentena para encerrarnos y que de una vez por todas busquemos al Señor? Amén. Fue guiado al desierto. Allí ayunó 40 días y 40 noches. Y mira lo que pasó cuando terminó ese tiempo de ayuno. Dice en el versículo 14 de Lucas 4 que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea, al ser bautizado fue lleno del Espíritu, al ser lleno del Espíritu fue guiado por el Espíritu al ayuno y a la oración, y después del ayuno volvió ya no solamente lleno del Espíritu, sino ahora en el poder del Espíritu. Es decir, es un nivel, si os dais cuenta, cómo el Espíritu Santo va teniendo un papel protagonista en todo el ministerio de Jesús, desde su nacimiento a la hora luego también de su ministerio. Amén. Más adelante, en el versículo 18, capítulo 4 de Lucas. ¿Lo tiene alguien ahí? Yo. ¿Alguien más para ir rotando? Capítulo 4, por versículo 18. Amén. Vayan buscando después Hechos 10:38 y después Hebreos 9:14. Amén. Vamos a leer Lucas 4:18. Lucas 4, versículo 18. ¿Lo tenemos? Lucas capítulo 4, versículo 18. Eso es. Fuerte, Raquel. El Espíritu del Señor está sobre mí. Fuerte y claro. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos. Amén. A poner en libertad a los oprimidos. Amén. Fijaros qué es lo que dice Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para, y ahora dice ¿para qué? Pues para dar buenas nuevas a los pobres, sanar al quebrantado de corazón, pregonar libertad a los cautivos, darle vista al ciego, libertad a los oprimidos. O sea, todo lo que Jesús hizo en su ministerio, lo hizo, según él mismo reconoce aquí, lo hizo gracias al Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Veis? Eso es lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en Jesús. Y Jesús mismo reconociendo que su obra iba a ser gracias a la unción del Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 10, verso 38. Capítulo. ¿Quién lo tiene? Miriam. Miriam. Voz fuerte, despacio y claro. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dilo otra vez. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Para ahí. Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Amén.
de nuevo vemos que, como el mismo Jesús dijo, el Espíritu me ha ungido para hacer todas estas buenas obras. Ahora el libro de Hechos nos está diciendo lo mismo, que cómo el Espíritu Santo ungió a Jesús de Nazaret para hacer bienes a la gente. Amén. O sea que él ministró también gracias al Espíritu Santo. ¿Qué más hizo Jesús gracias al Espíritu Santo? Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué nos dice ahí? Imagínense cuando más la sangre de Cristo nos purifica. A ver, más despacito. Imagínense cuando más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio. Por el poder del Espíritu Eterno, mediante el Espíritu, Cristo se entregó para hacer el sacrificio por nosotros. Amén. Romanos 1:4 y Hechos 1, verso 1 y 2. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 4. ¿Qué dice aquí? Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Es decir, que también resucitó gracias al Espíritu Santo. Y por último, en Hechos capítulo 1, versos 1 y 2, vamos a leerlo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé cerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ok, Jesús dio mandamientos por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que Jesús no hacía nada, ni hubiera podido hacer nada, si no hubiera sido por la obra del Espíritu Santo en su vida? Porque él había renunciado, se había despojado, lo dice Filipenses capítulo 2, que él se despojó a sí mismo de toda su gloria. Es decir, aunque era igual a Dios, dice Filipenses, no estimó o no se aferró a que él era igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Es decir, Jesús es un ejemplo para nosotros porque él no hizo nada que tú y yo no podamos hacer. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo mediante el Espíritu Santo. Lo acabamos de leer. Él fue engendrado por el Espíritu, bautizó a Juan el Bautista en el vientre de María. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús cuando fue bautizado, fue lleno del Espíritu, fue guiado por el Espíritu, fue investido de poder por el Espíritu Santo. Él mismo reconoció que toda su obra y ministerio era porque el Espíritu lo había ungido. Él ministró por el Espíritu Santo. Hay otro pasaje por ahí que no lo hemos leído, que Jesús mismo dice: si yo por el Espíritu Santo echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios se ha acercado a vosotros. También echaba fuera demonios por el Espíritu Santo. Él ministraba por el Espíritu Santo. Se entregó mediante el poder del Espíritu Santo, resucitó por el poder del Espíritu Santo y dio instrucciones y mandamientos por el poder del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, tú y yo, cuando salgamos de este periodo de cuarentena, somos llamados a salir llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, investidos de poder del poder del Espíritu Santo, y debemos de ministrar por el Espíritu Santo, entregarnos mediante el Espíritu Santo, y Cristo nos resucitará también por medio del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿cómo es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo obra Dios en nuestras vidas? ¿De qué manera obra el Señor en nosotros? El Espíritu en, el Espíritu con y el Espíritu sobre nosotros. Son tres maneras distintas de que el Espíritu se relaciona con nosotros. El Espíritu Santo puede estar contigo, puede estar en ti y puede estar sobre ti. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? ¿Cómo está el Espíritu Santo con nosotros? El Espíritu Santo está en todo lugar. El Espíritu Santo está junto a cualquier persona. El Espíritu Santo puede hablar, pero no quiere decir que esté dentro de todos. ¿Me explico? Es decir, el Espíritu Santo puede redarguir, puede convencer de pecado a todos, pero no tiene por qué estar dentro de todos.
Puede estar con nosotros, puede estar con la gente, pero no estar dentro de ellos. Esto lo dijo Jesús en el libro de Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 17. Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque, fíjate bien, porque habita con vosotros y estará en vosotros. Es decir, aquí Jesús le está diciendo a los discípulos, le está hablando de que si ellos guardan sus mandamientos, Jesús va a rogar al Padre para que les dé otro Consolador, para que les dé alguien que va a estar con ellos para siempre. Amén. El Espíritu. Y ahora dice, el mundo no conoce el Espíritu Santo, pero vosotros, los discípulos, vosotros sí lo conocéis, porque habita con vosotros, está con vosotros, mora con vosotros. Pero luego dice, y estará en vosotros. Amén. Son dos dimensiones diferentes. Una cosa es estar donde el Espíritu Santo está, y otra cosa es que el Espíritu Santo esté dentro de ti. Amén. Jesús le está diciendo a los discípulos que el Espíritu Santo estaba con ellos, pero también le estaba prometiendo que el Espíritu Santo estaría en ellos. Amén. Vamos a esa parte. ¿Cómo puede estar en nosotros? ¿Cómo fue? El Espíritu Santo estuvo en Jesús desde el momento que María lo engendró. De igual manera, el Espíritu Santo entra en todos aquellos que nacemos de nuevo. En Juan capítulo 20, versículo 22, Jesús le dijo esto a sus discípulos. Dice que habiéndoles dicho todo esto, todo lo que hemos leído anteriormente y algunas instrucciones más, Jesús, después de haber dicho todo esto a sus discípulos, sopló sobre ellos. ¿Lo tenéis ahí? Sí. Y les dijo algo. ¿Qué les dijo? Reciban el Espíritu Santo si ustedes perdonan los pecados. Reciban el Espíritu Santo. Amén. Sopló sobre ellos y les dijo, les sopló así, recibid el Espíritu Santo. Por tanto, los discípulos recibieron el Espíritu Santo antes del día de Pentecostés. Lo que ocurrió el día de Pentecostés no fue que el Espíritu Santo entró en ellos. El Espíritu Santo ya estaba en ellos. ¿Desde cuándo? Desde que Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Jesús le había dicho, el Espíritu Santo está con vosotros y estará en vosotros. Ahora Jesús está soplando sobre ellos y diciéndoles, el Espíritu Santo, ahora recibidlo. Es decir, ellos lo recibieron dentro de ellos. Esto mismo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillamente no es de él. Es decir, que hoy todos los que tienen a Cristo en su vida tienen que tener el Espíritu dentro de ellos, porque si alguien no tiene el Espíritu, no tiene a Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Por tanto, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, si tú le has dado tu vida al Señor, si tú estás siguiendo su enseñanza, obedeciendo sus mandamientos, si tú realmente has nacido de nuevo, tú tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no está contigo, el Espíritu Santo está en ti, está dentro tuya. Dale gracias a Dios en este momento. Dile, Señor, te doy gracias porque tu Espíritu está en mí. Gracias, Señor. Amén. Ahora, hay una dimensión más. Con nosotros, en nosotros, pero ahora hay otra que es sobre nosotros. Amén. Al estar sobre alguien, significa que el Espíritu te ha cubierto, te cubre, está sobre tu vida. Esa es la dimensión del poder del Espíritu sobre una persona. Eso es lo que ocurrió sobre Jesús cuando volvió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Él dijo, el Espíritu Santo está sobre mí, me ha ungido. Se refiere, es algo más allá de que el Espíritu Santo esté dentro de una persona. Es
cuando el Espíritu Santo te unge. ¿Cómo se ungía a los reyes, a los sacerdotes, para ser rey o ser sacerdote? ¿Cómo se le ungía? Pues un cuerno de carnero se llenaba de aceite y se derramaba el aceite sobre la cabeza. De ese aceite no era una gotita como hacemos en la iglesia, era litros de aceite sobre la cabeza, como dice el Salmo, y dice, era ese aceite que cae sobre la cabeza y sobre la barba de Aarón, hasta las túnicas y hasta sus pies. Eran totalmente cubiertos por la unción de rey o sacerdotal. David fue ungido como rey y Samuel derramó el cuerno de aceite sobre David. Aarón también fue ungido de esa misma manera. Bueno, pues ahora, cuando hablamos de el Espíritu sobre, cuando Jesús dijo, el Espíritu está sobre mí porque me ha ungido, quiere decir que ya no solamente el Espíritu está en mí, sino que ahora hay una unción. Y eso representa, el estar sobre ti, representa que Él te unge, que Él respalda lo que tú haces, que si tú oras, Él respalda tu oración. Amén. Que si tú predicas, Él respalda tu predicación. Que lo que tú haces está respaldado por la unción del Espíritu Santo. Amén. Dice Lucas capítulo 24, verso 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ya los discípulos tenían el Espíritu Santo. Lo que pasó en Pentecostés fue el bautismo del Espíritu Santo. Fueron investidos desde lo alto. Sobre ellos, dice la Biblia, que aparecieron lenguas repartidas de fuego sobre sus cabezas. Amén. Me seréis testigos. Esta es otra faceta que tiene el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a una persona, lo que luego quiere el Espíritu Santo es venir sobre la persona, es bautizarla, ungirla. ¿Para qué? Para que esa persona sea muy feliz, para que esa persona esté todo el día metida en la iglesia cantando alabanza y saltando y danzando. El Espíritu Santo viene sobre nosotros para que en la iglesia tengamos reuniones de avivamiento y de gozo y alegría. ¿Qué pensáis? ¿Será este el propósito del Espíritu Santo? Claro que cuando el Espíritu Santo viene hay gozo y alegría y nuestras reuniones se convierten en reuniones de avivamiento, pero no es ese el motivo por cual el Espíritu Santo quiere venir sobre tu vida. El Espíritu Santo quiere venir sobre tu vida para que tú seas testigo, para que tú anuncies, para que tú hagas la obra de Dios con poder. Me seréis testigos. En Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice ahí? Jesús les dijo a los discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, cuando una iglesia experimenta el bautismo del Espíritu Santo, cuando una iglesia es llena de la unción del Espíritu Santo, eso es imparable. Jesús lo dijo, cuando venga el poder sobre vosotros, vais a hablar de mí, vais a ser testimonio mío en todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Amén. Y eso es lo que pasó con los apóstoles. En Hechos vemos cómo ellos recibieron el poder del Espíritu Santo y a partir de ese momento empezaron a servir a Dios con poder. Hubo señales, hubo milagros, hubo maravillas. No solamente hablaron en nuevas lenguas, sino que fueron usados con poder. Amén. ¿El don de hablar otras lenguas es la única evidencia del bautismo? Hablar en otras lenguas es una evidencia de ser bautizado en el Espíritu, pero no es la única. Hay personas que pueden ser bautizados en el Espíritu y no hablar en lengua hasta pasado días o meses después. Es un don más, pero el bautismo en el Espíritu Santo no se mide por las lenguas que hablas. Hay personas que en la iglesia hablan muchas lenguas, pero no son testigos de Jesús en ningún sitio. No son usados por Jesús. Van a la iglesia y hablan muchas lenguas, pero sus vidas
no son transformadas, sus vidas no son testimonio para nadie. Por tanto, esa persona, yo diría que no ha sido bautizada en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es mucho más que hablar en lengua. Es ser investido con poder para sanar al enfermo, al quebrantado de corazón, para dar buenas noticias a los que están oprimidos, apertura de la cárcel a los que viven encarcelados, no solo en una cárcel físicamente, sino encarcelados por la amargura, por el pecado, por la depresión, por la tristeza, por mil cosas. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo nos equipa no solo para hablar lengua y cantar en la iglesia, nos equipa para llevar el poder de Dios hasta lo último de la tierra. Amén. Es importante también ver que en el libro de Hechos, cuando los discípulos reciben las lenguas, esas lenguas que hablaron ellos eran lenguas humanas, es decir, eran idiomas conocidos. Toda la gente que estaban precisamente por la fiesta de Pentecostés, estaban en Jerusalén, había gente de muchísimos lugares que hablaban otros idiomas y escuchaban a los discípulos hablar en sus propias lenguas, es decir, eran idiomas que eran conocidos. Amén. Pero también existen las lenguas angelicales. El apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 13, dice: si yo hablara lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, nada soy. En otra parte, en ese mismo capítulo, más adelante, el apóstol Pablo dice que el que habla en lengua extraña habla para sí mismo. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, donde precisamente muchos agarran esa palabra para decir que ya no se puede hablar en lengua, el apóstol Pablo hace una distinción. Cuando las lenguas que Dios da son un idioma conocido o son lenguas que traen un mensaje profético para el pueblo, esas lenguas tienen que tener interpretación. Porque si traemos un mensaje profético para un pueblo y el pueblo no entiende en qué lengua le estamos dando el mensaje profético, sería tan absurdo como invitar a la iglesia a un pastor que habla en chino para que nos predique en chino. Si no hay un intérprete que nos diga lo que está predicando, aunque ese pastor hable maravillas y tenga una sabiduría maravillosa, si no hay un intérprete, nosotros nos quedamos sin entender qué ha dicho el pastor de China. Por tanto, todo mensaje que va dirigido a la gente debe tener interpretación. Nadie puede ponerse a hablar en lengua y callar a todo el mundo porque él va a dar un mensaje en lenguas y luego no hay interpretación. Entonces el apóstol Pablo dice: mejor cállate y ora para ti mismo. Amén. Esas son las otras lenguas, las lenguas angelicales, las lenguas que no son un mensaje para el pueblo, las lenguas que Pablo se refiere cuando dice: si yo hablaré lengua humana o angelicales, las lenguas que el apóstol Pablo se refiere cuando dice: yo doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, y cuando yo hablo en lengua extraña, mi espíritu se edifica, aunque mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, esas lenguas que no son un mensaje para la gente, sino que son un lenguaje celestial de adoración, que Dios nos da para adorar, para alabar. Ahí sí podemos, la congregación, levantar todos la voz y podemos adorar en lenguas porque sabemos que no estamos hablándole a los demás, estamos hablándole a Dios, todos juntos. Lo mismo que podemos hablarle en español, lo mismo que si en un culto hay un chino, un francés, un inglés, un italiano, y todos estamos adorando a Dios, nadie le va a importar que cada uno adore en su idioma, ¿verdad que no? Porque tú no estás pendiente de lo que dice el otro, tú estás adorando a Dios en español y puede haber otro hermano allí que está dándole gloria a Dios en chino y otro le está dando gloria a Dios en italiano y otro está adorando o clamando a Dios en qué sé yo, en el idioma que sea. Amén. Pero si vamos a predicar la palabra, ese chino, ese italiano, ese inglés no puede hablar si no hay un intérprete. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hay el bautismo en el Espíritu Santo. A veces Dios te da lenguas con un mensaje para alguien, y muchas veces hemos escuchado testimonios de personas que estaban en una iglesia, no hablaban el idioma de esa iglesia, estaban en otro país y de repente un hermano se levantó hablando en lengua y nadie sabía qué idioma estaba hablando, pero esa persona que estaba visitando la iglesia estaba entendiendo porque hablaba en su propio idioma y le estaba dando un mensaje directo a él, a esa persona.
y esa persona se entrega a Cristo. De eso tenemos muchos testimonios. Eso es un mensaje en un idioma conocido, pero luego están las lenguas para adorar a Dios. Amén. Así que nadie te diga que tú no puedes orar en lengua en voz alta. Todo lo que sea dirigirte al Señor dentro de un orden, amén, porque si el pastor está predicando, no te vas a levantar de repente tú a hablar en lengua, salvo que esas lenguas sean un mensaje profético. Entonces quizá el pastor puede decir, bueno, vamos a esperar un momento porque Dios nos quiere dar un mensaje profético. Pero si no, no procede que alguien interrumpa para hablar en lengua si esas lenguas son personales. Amén. Ahora, si estamos adorando a Dios, ahí todos levantamos nuestra voz unánime y cada uno adora al Señor en la lengua que quiera. Si sabes chino y adoras en chino, a mí no me importa. Y si lo haces en lenguas angelicales, pues tampoco nos importa. Amén. Espero que se haya entendido este asunto. El orden cronológico del bautismo. ¿Hay un orden establecido para el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Tiene que ser de una manera determinada? A mí me encanta que Dios es un Dios de orden, es un Dios que tiene un proceso, pero siempre me encanta que Dios hace excepciones para que nadie pueda hacer una doctrina y decir que Dios tiene que obrar como yo diga. No podemos nunca cuadricular a Dios. Todo el mundo suele decir, porque suele ser lo que siempre ocurre y lo que ocurría casi siempre en la Biblia, es decir, primero creemos en el Señor, nos bautizamos en agua y después viene el bautismo en el Espíritu Santo. Ese es el orden, la secuencia lógica. Nacemos de nuevo, nos bautizamos en agua y después el Espíritu Santo nos bautiza. Amén. Pero no siempre fue así. En Hechos capítulo 10, verso 44, narra una historia que fue la primera vez que se le predicó el Evangelio a alguien que no era judío, a lo que se llamaba gentiles. ¿Qué son los gentiles? Todos aquellos que no somos judíos, todos los pueblos de la tierra que no son judíos. A veces, cuando leas en la Biblia, dice a judíos y a griegos. No se está refiriendo a los griegos de Grecia, sino que se refiere a judíos y a gentiles. Es decir, judíos y los que no son judíos. Es como aquí en España cuando hablamos de gitanos y payos, ¿no? Están los gitanos y todo el que no es gitano es payo. Bueno, pues en la Biblia estaban los judíos y todo el que no es judío era gentil, o era griego, se decía, ¿no? Era otra cultura diferente. Entonces, Cornelio, que era un centurión romano, dice la Biblia, y nota esto, dice que estaba ayunando y orando, y cuando estaba en ayuno, la importancia del ayuno y la oración, cuando estaba en ayuno, dice que tuvo una visión, y en esa visión un ángel le dice a Cornelio, ve, envía a tal lugar, a tal casa, allí está Pedro, dile que venga y que te hable las buenas nuevas. Bueno, no sé si conocéis la historia. Pedro está orando al mismo tiempo en su casa también y tiene una visión, Dios le habla, etcétera, etcétera. Llegan estas personas enviadas por Cornelio, le cuentan a Pedro y Pedro, que ya había tenido una visión, lo estaba esperando. Pedro los acompaña y va a casa de Cornelio. Amén. Y Pedro, cuando llega a casa de Cornelio, que no era judío, que era gentil, sabemos que el apóstol Pablo fue el apóstol que llevó el evangelio a los gentiles, pero el primero que le predicó a un gentil fue Pedro. Por eso Jesús le dijo, Pedro, yo te doy a ti las llaves del reino. Él fue quien abrió la puerta para los gentiles. Amén. Aunque luego el ministerio lo desarrolló mucho más fuerte el apóstol Pablo. Pues mientras Pedro hablaba, dice que Pedro llegó a casa de Cornelio, viendo que Dios había intervenido de esa manera, con visiones y todo, pues se dio cuenta de que esto era algo de parte de Dios. Si no, Pedro nunca habría ido a hablarle a un gentil. Cuando llega a casa de Cornelio, estaba ahí Cornelio, la familia y más gente esperando, y Pedro empezó a predicar, a hablarles del evangelio de Jesús, de la resurrección de Cristo, etcétera, de cómo Cristo se les apareció una vez resucitado y todo lo que había ocurrido. Y dice así, en el verso 44 de Hechos capítulo 10, dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Estaban en la casa de Cornelio. Amén.
y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, los judíos, los fieles de la circuncisión eran los judíos que habían acompañado a Pedro. Fíjate, se quedaron atónitos, no atontos, atónitos, sorprendidos. ¿Por qué? Porque dice que también sobre los gentiles se estaba derramando el don del Espíritu Santo. ¿Cómo se habían dado cuenta estos judíos de que el Espíritu Santo se estaba derramando sobre Cornelio y su casa? Lo dice aquí. Porque oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguien impedir el bautismo en agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y entonces Pedro mandó bautizarlo en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Jesús no fue así. Jesús primero fue bautizado en agua y luego descendió el Espíritu Santo. Amén. Pero me encanta Dios. Es antirreligión. Dios es antirreligión. Porque la secuencia correcta es bautizarse en agua y después Dios bautiza en el Espíritu Santo. Pero como Dios sabe que Pedro y los judíos que iban con Pedro tenían en su mente un pensamiento religioso, una tradición aquí, para ellos era imposible que Dios visitara a los gentiles. ¿Por qué? Porque desde que Dios formó el pueblo de Israel, que fue formado por Dios, hasta ese momento Dios solo había tratado con su pueblo Israel. Y los demás pueblos gentiles, los pueblos paganos, Dios no trataba con ellos. Dios trataba con su pueblo Israel. Pero ahora el propósito de Dios era que a través de su pueblo Israel, Dios iba a bendecir todas las naciones de la tierra. Esa fue la promesa que Dios le da a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dice, en ti y en tu simiente, es decir, en tu descendiente, no en tu descendencia en general, en tu descendiente. ¿De quién estaba hablando Dios cuando le promete eso a Abraham? De Jesús. Jesús vino de la descendencia de Abraham. Él fue la simiente, el Mesías. Y de Jesús parte la bendición para todas las naciones. ¿Cuándo comienza? En esto que hemos leído, en la casa de Cornelio. Entonces Dios dice, como Pedro y los judíos no van a entender que yo quiero obrar también con los gentiles, pues Jesús lo que hizo fue bautizar con el Espíritu Santo a Cornelio. ¿Para qué? Para que cuando Pedro y los judíos vieran que también los gentiles recibían el Espíritu Santo, entendiesen que ellos también podían ser salvos por medio de Jesús. Y por eso los bautizaron en agua. Es decir, que el orden normal es ser bautizado primero en agua y luego en el Espíritu Santo. Pero Dios es soberano y nadie puede decir que Dios no pueda en un momento determinado bautizar primero en el Espíritu Santo a una persona. Sabemos también que si uno no es bautizado en agua, no va al cielo, porque dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Pero también Dios puede hacer excepciones. ¿Qué pasa si una persona se entrega a Cristo en la cama de la UCI antes de morir y no ha sido bautizado? ¿Creemos que Dios lo va a mandar al infierno porque la palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo? Tendremos que conocer el amor y el corazón de Dios y no ser legalistas. Tampoco podemos saltarnos lo que Dios nos dice y ahora, por no ser legalistas, convertirnos en anarquistas, o sea, hacer lo que nos dé la gana. Tenemos que obedecer al Señor, pero tenemos que saber que la misericordia siempre será más antes que el juicio. Amén. Sabemos que los panes sagrados del templo no los podía comer cualquiera, era solo para los sacerdotes del templo. Pero hubo una ocasión que David, con sus valientes de David, con varios guerreros, estaban muertos de hambre y llegaron al templo y cogieron los panes del sacrificio y se los comió David y le dio a comer a su amigo. Y comieron y nadie murió, cuando Dios tenía dictaminada que si alguien hacía eso moriría. ¿Qué pasa? ¿Que Dios miente? ¿Que Dios se equivoca? No.
que Dios entendía que en ese momento había unas personas que necesitaban comer, tenían hambre, y la misericordia está antes que el juicio. Amén. Dios es un Dios de amor y misericordia. No te va a dejar pasar hambre para que no te comas el pan del sacrificio. Me he encontrado gente que si después de un culto de Santa Cena sobra un poquito de pan, pues que si se lo come la gente, se enfada. Y me lo han llegado a decir algunos, no de los que estáis en la iglesia ahora mismo. ¿Cómo es posible si ese es el pan de la Santa Cena? Es pan, no lo vamos a tirar. Amén. Le vamos a dar a la Santa Cena la oficialidad que merece, la importancia que merece, pero después de eso lo que sobró es pan. Y si sobró mosto no lo vamos a tirar, no lo vamos a beber. Aún Jesús, cuando multiplicó los panes y los peces, recogieron 12 cestas de lo que sobró y no lo tiraron. También se lo comieron. No dijeron, este es los panes del milagro, vamos a... No. Amén. Entonces, el día de reposo, acordaros, los legalistas judíos, cuando Jesús sanaba a un enfermo en día de reposo, lo querían condenar, porque era el día sagrado. Ahora, podían darle de beber al burro que tenían en su casa. Eso sí podían, pero no entendían que Jesús sanara a un enfermo el día de descanso. Jesús quiso romper los paradigmas y la religiosidad. Amén. Nosotros vamos a obedecer la palabra de Dios y primero vamos a bautizar. Sabemos que hay que bautizarse y que luego se van a recibir el Espíritu Santo. No vamos a tentar a Dios. No vamos a decir, hasta que no reciba el Espíritu Santo no lo bautizamos. No, vamos a la gente que se convierte a Cristo lo bautizamos. Y lo normal es que después reciban el Espíritu Santo. Pero si Dios quiere derramar el Espíritu Santo sobre alguien que todavía no tiene el bautismo en agua, tú y yo no podemos juzgar lo que Dios hace. Y si alguien bautiza con el Espíritu Santo a alguien que tú creías que todavía ni siquiera había recibido a Cristo, tú y yo no sabemos si esa persona ha recibido o no ha recibido a Cristo. Es decir, tampoco vamos a permitir herejía. Vamos a obedecer la palabra de Dios. Pero sepamos que Dios va mucho más allá y puede romper también nuestra estructura y nuestros paradigmas legalistas. Mira, hay muchos que hoy no saben cómo predicar porque no tienen un super púlpito con luces, con humo, con una orquesta detrás. Estaban acostumbrados así. Mira, hubo un pastor en Tampa, Florida, que como no sabía hacerlo de otra manera, anunciaron el confinamiento en Florida y él, nada, siguió en su iglesia invitando a la gente, pues está en la cárcel, detenido. Y con razón, no es que lo están persiguiendo por ser cristiano, es que estaba fomentando que la gente se contagie. Porque el hombre supongo que no podría asimilar predicar desde una pantallita acostumbrado a la opulencia del púlpito donde él predicaba. Bueno, pues así es Dios. Amén. O sea, Él rompe nuestros paradigmas. Estamos acostumbrados a que la obra de Dios sea en la iglesia, que sea de una manera, hacemos el llamado, la música de fondo. Hay iglesias con una estructura y si le quitan la estructura ya no saben cómo predicar, ya no saben cómo hacer la obra. Bueno, pues el Señor quiere quitarnos las estructuras, quitarnos todo en lo que nos hemos apoyado para que nos apoyemos en lo que de verdad trae fruto, que es en el ayuno, en la oración y en la palabra. Nunca se nos olvide que los apóstoles dijeron, nombremos diáconos que se encarguen de hacer las cosas porque nosotros debemos persistir en la palabra y en la oración. Amén. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración por todas las generaciones. Así que, hermano, si queremos el bautismo en el Espíritu Santo, tenemos que dedicarnos a la palabra, al ayuno y a la oración. Amén. Vamos a terminar orando. Aquí nosotros vamos a tener un momento aquí orando de oración y tú en tu casa con los que estáis ahí, pues tomaros de la mano o no os toméis de la mano, pero estar cerca, estar juntos. Vamos a orar juntos, amén. Vamos a pedirle a Dios que nos bautice con el Espíritu Santo. Esto no es una enseñanza para saber, para tener teoría. Esto es una enseñanza como todas, por cierto, pero esta es más relevante todavía, que necesitamos vivirla. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo venga sobre tu vida? Tú que estás viéndome ahí, ¿anhelas que el Espíritu Santo venga sobre tu vida? ¿Quieres ser lleno del poder de Dios? Lo necesitamos. En este momento lo necesitamos, más que nunca, porque en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Nuestros hijos tienen que entender que el Espíritu Santo quiere
a hacer una obra a través de ellos. Amén. Porque vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es un llamado de Dios sobre nuestros hijos. Y si hay niños que me están viendo, este es un llamado de Dios sobre tu vida y tú tienes que ser fiel al Señor. Porque Dios quiere que tú profetices. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos verán sueños. Amén. Vuestros jóvenes verán visiones. Sobre toda carne se derramará el Espíritu Santo. Padre, te doy gracias. Gracias por esta palabra, Señor, que hemos tratado el día de hoy, que no creo que es casualidad que este tema toque justo abordarlo en este momento. Señor, ahora, Padre, venimos delante de ti, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre, alzamos nuestra voz, te damos gloria, honra y alabanza. Ahí donde estás en tu casa, levanta tu voz ahora al Señor, alaba al Señor, glorifica al Señor. Dice que la casa de Cornelio fueron llenos del Espíritu porque hablaban en otras lenguas y magnificaban a Dios. Magnifica el nombre de Dios. Él es magnífico, Él es grande, Él es poderoso. Di cosas por tu boca que magnifiquen el nombre de Dios. Glorifica a Dios. Tú puedes decirlo ahí. Dile, Señor, te doy la gloria. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Gloria al Rey de Reyes. Gloria a Jesucristo, el cual se entregó por nosotros y nos bautizó con el Espíritu Santo. Señor, ahora te glorificamos. Ahora en nuestras casas, Padre, te damos la gloria, Señor. Ahora entra en cada casa, Señor, así como entraste en el aposento alto aquel día donde estaban los 120 orando y esperando la promesa del Padre, esperando la promesa que Cristo les había dado. Seréis investidos de poder de lo alto y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oh Señor, ahora te pido, Padre, ven sobre nosotros, ven sobre nuestras vidas, Señor. Ahora, Padre, derrama de tu Espíritu sobre nuestras familias, derrama de tu Espíritu sobre nuestras casas, derrama de tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Llénanos totalmente, trae nuevas lenguas, trae profecía, trae visiones, trae sueños, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo, Señor. Que tu iglesia aquí en Carmona, en Sevilla y en cada lugar donde están viendo que están conectados ahora, en cada lugar donde tú estás conectado, que la iglesia ahora sea investida del poder del Espíritu Santo, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en todo el mundo, en todas las naciones, en España. Oh Dios, llena con tu Espíritu Santo. Vuelve a ti, a tu iglesia, Señor. Vuélvenos a ti, Padre. Vuélvenos a la palabra, vuélvenos a la oración, vuélvenos al ayuno, Señor. Oh Dios mío, que nos demos cuenta que son tiempos donde necesitamos buscar tu rostro, Señor. Padre, derrama tu Espíritu sobre toda carne, Señor. Ahora en tu casa, el Espíritu Santo viene sobre tu vida, viene sobre tu casa. Él te llena ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios tiene que tratar todavía con tu vida. Él está tratando con nuestras vidas en este tiempo y va a tratar más. Él quiere que te rindas, que toda la mundanalidad que hay en tu corazón salga. Que todo aquello que está ocupando en tu corazón el lugar que solo a Dios le corresponde, Dios va a tratar con tu vida seriamente. Está tratando con las naciones. Está tratando con toda la tierra y dice la palabra de Dios que el juicio comenzará por la casa de Dios. Él va a tratar con las cosas que en tu corazón están ocupando lo que a Dios le corresponde. Dios quiere usarte y eso solo pasa porque Dios te va a llevar a la necesidad de depender de Dios, a la necesidad del ayuno y de la oración, a la necesidad total. Dios te va a llevar a eso, porque eso es lo que va a traer gozo, va a traer paz, va a traer poder. Te va a llevar a una dimensión nueva al Señor. Vas a ser usado por Dios como lo fue Pedro, como lo fue Pablo, como lo fue Felipe, como lo fue Esteban, como lo fueron los primeros discípulos, como fue Bernabé, como fue Silas, como fue todos y cada uno que sirvieron a Dios en esos primeros días de la iglesia. Ahora, aquellos eran los primeros días de los postreros días. Ahora estamos en la última hora de los postreros días, donde el Espíritu Santo se quiere derramar sobre toda carne. No te quedes fuera. Busca al Señor, busca a Dios con todo tu corazón y no salgas de esta cuarentena sin ser investido del poder de lo alto. Amén. Que el Señor te bendiga
grandemente, que el Señor te cubra, que el Señor glorifique tu vida, que el Señor te llene en el nombre del Señor, que el Señor llene tu casa, que el Señor llene tu vida en el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga, hermano, que Dios os bendiga grandemente y poderosamente. Deciros antes de terminar que sigamos en oración. Yo estoy sintiendo que los próximos domingos, así como este domingo estuvimos en ayuno y oración, los próximos domingos también, por lo menos, vamos a ir hablando de domingo en domingo, ¿no? Yo el próximo domingo voy a estar en ayuno y oración, personalmente. Esto no es una obligación. Si tú sientes en tu corazón que Dios te está llamando, pues acompáñanos. Fíjate que este domingo todas nuestras iglesias de la red apostólica de Osana, en todo el mundo, no solo en Panamá, en todo el mundo, desde América hasta India, se unieron en ayuno y oración. O sea que somos parte de algo tremendo también. Dios está haciendo algo en todas las naciones. Yo te invito que este domingo puedas acercarte a Dios en ayuno y oración para buscar a Dios, no para que pases hambre, sino para buscar al Señor. Aprovechemos este tiempo que Dios nos está regalando. No significa que los demás días no busques al Señor, pero tomemos el domingo, amén. Yo os convoco, todos aquellos que sintáis lo mismo que yo siento en mi corazón, pues no hace falta que yo os convenza. Es el Espíritu Santo el que pone el querer y el hacer, amén. Yo simplemente trato de coordinar lo que creo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nadie se sienta mal si no lo hace. Algunos pueden ayunar todo el día hasta la noche, otros quizás hasta las 3 de la tarde, algunos pueden hacer un ayuno total solo con agua, otros quizás beban algún zumo. Sí te invito a que en tu ayuno, si vas a quitar la comida, antes que la comida quiten las distracciones, teléfonos, móviles, tecnología. Yo este domingo apagué el teléfono, si algunos me escribisteis, veríais que no, o sea, lo apagué porque si no uno se enreda con tanta cosa que le llega a uno. Así es que, como Dios ponga en tu corazón, pero vamos a unirnos este domingo en ayuno y en oración. Amén. El viernes a las 6 tenemos nuestro culto, donde estaremos compartiendo juntos la palabra del Señor. Hermanos, que Dios os bendiga grandemente, que el gozo del Señor, como vino sobre Juan el Bautista en el vientre de su madre Elizabeth, que el gozo del Señor venga sobre tu vida en este tiempo. Dios te va a guardar, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proteger, Dios nos va a bendecir grandemente aún en los tiempos más oscuros. Amén. Aunque haya tinieblas en la tierra, dice la palabra, sobre ti amanecerá el Señor. El Señor os bendiga grandemente. Amén. Un besito a todos. Tengo ganas de poderos dar el besito de verdad y abrazaros de verdad. Eso será pronto, si Dios lo permite. De momento, besitos virtuales y abrazos virtuales. Que Dios os bendiga grandemente. Amén.